Buenos días y bienvenidas a este edifici, la nau de la Universidad de Valencia, a esta aula magna, pero sobre todo a este edificio emblemático, como le decía al embajador, emblemático de la universidad, origen de la Universidad de Valencia. Es para mí una satisfacción compartir esta inauguración con el embajador de la República Federal Alemana, bienvenido a lo que quiero sea su casa, y con la profesora Silvia Barona, amiga, compañera y una profesora investigadora muy activa en nuestra universidad, y prueba de ello es pues estas diferentes responsabilidades que va acumulando, y en este caso en relación con esta jornada y la asociación que preside. Para inaugurar esta jornada, este seminario, tiene en primer lugar la palabra la profesora Silvia Barona. Magnífica rectora, señor embajador Doll, querido profesor Tavares, agregada cultural de la embajada, cónsul de Alemania en Valencia, presidente del director del Colegio Alemán, del Deutsche Schule de Valencia, compañeros y compañeras de la Asociación Alexander von Humboldt de España, expresidente, profesor Gómez Colomer, autoridades académicas y sociales presentes, compañeros y compañeras de la universidad, amigos y amigas, tanto aquellos que están presentes aquí como aquellos que nos están escuchando, gracias a la colaboración del TAU de la Universidad de Valencia, que a través de su canal MediaUni nos están escuchando a través de streaming. Especialmente tanto a aquellos colegas que desde Alemania me han dicho que nos están escuchando en este seminario. Guten Tag. Vayan mis primeras palabras de agradecimiento a mi rectora por acoger este seminario, por apoyarlo y por permitir que se hiciera en este entorno, que como ya he dicho es nuestro maravilloso entorno histórico que es la NAU, de gran significado para esta universidad, y que desde 1488, que fue el momento en que los jurados de la ciudad de Valencia acordaron la agrupación de todos los estudios superiores de la ciudad en el Estudi General, fueron adquiriendo edificios y fueron comprando en la calle La Nave, para realizar, entre otros, este edificio histórico. Gracias, rectora, gracias, Mavi, por estar con nosotros en este acto y porque, para quien no lo sepa, tiene una agenda apretada, dado que está en estos momentos en campaña electoral. Agradezco, en nombre de la asociación, igualmente, la presencia del señor Wolfgang Doll, embajador de la República Federal de Alemania en España. Dankeschön, Herr Doll. Wir schätzen Ihre heutige Anwesenheit bei uns und Ihre Unterstützung bei den Aktionen des Vereins, die Kooperation zwischen Botschaft und unserer Vereinigung. Y, por supuesto, agradezco a nuestro gran protagonista de hoy, que es el profesor Rafael Tavares, sin el cual este seminario no lo estaríamos realizando. Sí quisiera comentar, antes de la presentación del ponente, que la asociación que presido, la Asociación Alexander von Humboldt, está compuesta por un grupo de investigadoras que un día decidieron marcharse a Alemania a continuar su formación, buscando investigación de excelencia. Somos un grupo que pasamos etapas en universidades, en instituciones, en institutos, en centros, y hemos seguido manteniendo un contacto estrecho, continuo y enriquecedor con nuestros colegas alemanes. Además, por supuesto, con nuestra madre, que es la Fundación Alexander von Humboldt, con sede en Bonn. En estos últimos años, además de integrarnos con expecarios Humboldt, hemos incorporado a grandes investigadores de prestigio que, precisamente por ello, en España hay buenos y grandes investigadores, han sido galardonados con el gran premio, con el premio de reconocido prestigio, el premio Humboldt. Somos todos una suerte de pequeñitos humboldtianos y humboldtianas, con ese espíritu inquieto, curioso, abierto y algo marcopoliano que tuvo Alexander von Humboldt. Y ese espíritu es el que permanece en esta asociación, en la que nos reunimos anualmente
varias, habitualmente en un encuentro, pero ahora estamos ya empezando a realizar varios encuentros, y somos de todo, físicos, matemáticos, químicos, juristas, sociólogos, historiadores, paleontólogos, médicos, psicólogos, arquitectos, y un grupo muy joven también que tenemos de músicos. Entre las actividades que la asociación ha venido realizando, y debido a la crisis sanitaria, hemos proyectado diversos webinarios, todos ellos han sido online, adjetivados con la pandemia. Desde el primero que comenzó con nuestra humboldtiana, Margarita del Val, que nos habló de las vacunas. Posteriormente, Manuel Franco, aspectos urbanos y sociales de la pandemia. El tercero fue el de la economía europea en el contexto inquietante del COVID, que nos dio el profesor Jürgen Donges, que lamentablemente hace unos meses falleció. Y el último fue el de la pandemia y despoblación del profesor Alfonso Pisabarro. El último es el que vamos a realizar hoy, y lo realizamos, y por eso yo creo que hemos de felicitarnos. Lo podemos realizar de forma híbrida, es decir, aquellos que no han podido venir aquí lo pueden estar escuchando por streaming, y aquellos que han podido desplazarse y han venido de distintos lugares de España, a los que agradezco mucho el esfuerzo, pues están aquí con nosotros presenciándolo. Y termino, pues como empecé, agradeciendo a todos los presentes y a todos los que están presentes en línea su asistencia a este acto. Espero que lo disfruten y estoy convencida de ello. Muchas gracias. Dankeschön. Muchas gracias, Silvia. Tiene a continuación la palabra el excelentísimo señor embajador de Alemania. Rectora magnífica de la Universidad de Valencia, presidenta de la Asociación Alexander von Humboldt de España, liebe Frau Barona, profesor Dr. Rafael Tabaré Seis-Dedos, señoras y señores, amigos y amigas de la Asociación Humboldt. Y yo veo al señor Colomer, el profesor Colomer, como entre nosotros. Muy bien de verle otra vez. Agradezco a los organizadores de este evento el poder dirigir unas palabras a los aquí presentes. Hablando de organizadores, me gustaría felicitar a la señora Barona una vez más aquí por su nuevo cargo de presidenta de la Asociación Alexander von Humboldt en España. Me llena de alegría ver a una científica tan activa como presidenta de esta importante asociación. Su impresionante currículum vitae habla por sí mismo. Becaria del BDAD, del Max Planck, de Alexander von Humboldt, con estancias de investigación en diversas universidades de prestigio como Cambridge, Harvard, Edimburgo, entre otras muchas actividades. Esto no solo es impresionante, sino que está muy en consonancia con el siempre destacado sentido transnacional de la investigación de Humboldt. También me gustaría mencionar que usted es la primera mujer que preside la Asociación Humboldt en España. Tenemos también la primera rectora de esta universidad tan prestigiosa. Se trata de una señal importante, o señales importantes en este sentido, con un alto impacto simbólico para la igualdad, que todavía necesita un empujón también en el campo de la ciencia. Estoy seguro de que usted, querida Silvia, dará muchos nuevos impulsos. En la embajada esperamos de trabajar con usted, hablando de la Asociación Alexander von Humboldt junto a nuevos impulsos. También hay que hablar de las buenas tradiciones. Es una muy buena tradición que la Asociación Alexander von Humboldt de España se reúna para celebrar un encuentro que se dedique a un tema científico y de particular relevancia, como es la cuestión de la salud mental y pandemia, de la cual nos va a hablar el profesor Rafael Tabaré Seis-Dedos.
catedrático de psiquiatría de la Universidad de Valencia. Me gustaría subrayar que considero extremadamente importante y realmente positivo que quieren dar espacio a este tema hoy aquí, aunque todos sabemos lo esencial que es nuestra salud mental para nuestra vida. A menudo pensamos en ella como algo menor, algo de lo que hay que ocuparse cuando realmente tenemos tiempo. Y eso es una falacia. Debemos cuidar nuestra salud mental con regularidad. Debería ser tan natural como lavarse los dientes. Me impresionaron las cifras del impacto de la pandemia en la salud mental de las personas. Uno de los datos me llegó particularmente. El suicidio se ha convertido en la causa más común de muerte entre los hombres jóvenes en España. Esto me estremece como padre de 3 jóvenes adultos. El hecho de que nuestra ciencia moderna en particular nos haya permitido superar los 2 últimos años es motivo de optimismo. Pero ahora, para sanar, también debemos sacar fuerzas del arte, de la música, cine, poesía, pintura. Y deberíamos hablar de la salud mental con toda naturalidad, igual que hablamos de la política, por ejemplo. Deberíamos hablar de lo que podemos hacer para seguir siendo resistentes o recuperar la salud, no solo de las consecuencias físicas del COVID, sino también de las mentales. Todo está relacionado con todo. Este era el punto de vista fundamental de Alexander von Humboldt, según el cual nuestro entorno solo podía comprenderse en la interacción con la actividad humana. Humboldt contribuyó de forma significativa a la comprensión de la Tierra como un sistema dinámico y complejo. El pensamiento humboldtiano es un enfoque que combina datos exactos, observaciones personales, una comprensión integral de la naturaleza y el intercambio personal. Era ya en su época una persona bien conectada, hacía networking. Quería compartir sus conocimientos con los demás y participar en el conocimiento de otros. Él había comprendido que el progreso solo es posible cuando las personas trabajan juntas y las sociedades y culturas interactúan. Humboldt apoyaba económicamente a los jóvenes científicos, aunque apenas pudiera permitírselo, y compartía generosamente los resultados de sus investigaciones con los demás. Este es el espíritu que mueve la Fundación Alexander von Humboldt, promover el intercambio para así llegar a la excelencia. Actualmente son más de 30.000 investigadores de todas las disciplinas procedentes de más de 140 países, incluidos 57 premios Nobel, los que pertenecen a la red de la Fundación Humboldt. Las becas de investigación y premios de investigación permiten al investigador o a la investigadora llevar a cabo un proyecto de investigación de su elección con un socio anfitrión y de cooperación en Alemania. El enfoque y los miembros de la Fundación Humboldt en España evidencia el muy alto nivel en la cooperación entre nuestros 2 países. Señoras y señores, espero que la reunión de hoy nos permita reflexionar sobre este importante tema de la salud mental y pandemia y hablar de él con los demás. Nos deseo a todos nuevos impulsos, encuentros interesantes y sobre todo
que lo pasemos bien. Muchas gracias. Excelentísimo señor embajador de Alemania, presidente de la Asociación Alexander von Humboldt de España y catedrática de Derecho Procesal de nuestra Universidad de Valencia, comisionado del Gobierno valenciano para la Salud Mental y catedrático de Psiquiatría de la Universidad de Valencia, querido Rafa, cónsul de Alemania en Valencia, agregada cultural de la Embajada Alemana, medalla de la Universidad de Valencia, Ana Lluch, que nos acompaña también, autoridades académicas, miembros de la Asociación Humboldt en España y también un saludo muy especial a los estudiantes que he tenido la oportunidad de conocer hace un momento y hacerme una foto con todos vosotros. Encantada de haberos podido saludar y teneros aquí en este edificio tan histórico de nuestra universidad. Compañeros y compañeras de la Universidad de Valencia, amics y amigues. Bienvenidas y bienvenidos a Valencia, que como saben está hermanada con la alemana ciudad de Maguncia. Para nuestra universidad es un honor, un verdadero honor, acoger la jornada de la asociación que reúne a los antiguos becarios y becarias, premiados y premiadas españoles o residentes de España de la prestigiosa Fundación Alexander von Humboldt, como muy bien ya ha explicado nuestra presidenta. En su libro, El paso al cosmos, en que aborda la figura del ilustrado explorador, naturalista, geógrafo y pensador alemán, la historiadora de la ciencia, Laura Dawson-Walsh, destaca que tanto Colón como Humboldt partieron hacia el Nuevo Mundo desde España. Ambos lideraron viajes de descubrimiento y navegaron con el permiso de la corona española. Fue en 1492, como saben, el descubrimiento de América. En ese mismo año, Juan Luis Vives nació en esta ciudad. El estudioso renacentista, cuya escultura preside nuestro claustro, estudió en esta misma universidad, fundada en 1499, hace ya más de 520 años. Y fue un auténtico viajero académico, amigo de Erasmo de Rotterdam, intelectual de su tiempo, como Humboldt lo fue también en el suyo. Espero que me permitan otra referencia a Humboldt, pero en este caso a su hermano Guillermo, fundador de la Universidad de Berlín, que hoy lleva el apellido de esta ilustre familia. Apuntaba Guillermo von Humboldt que a las ciencias les son ajenas las fronteras entre los distintos países, de forma que es conveniente no poner traba alguna al libre desarrollo de la actividad científica. Estas ideas son más claras aún hoy que nunca, en un momento en que nos encontramos en pleno desarrollo del espacio europeo de educación superior. No debe existir fronteras, no ya en la ciencia, sino tampoco barreras académicas en una Europa que necesita estar unida para ser actor de referencia a nivel internacional, como se pone en evidencia en la reciente crisis ucraniana. Por ello, espero que en estas breves palabras inaugurales pueda hacer una referencia tanto a una Europa unida como a esa ciencia sin fronteras, necesaria en una sociedad del conocimiento. En estos momentos, en nuestra universidad cursan estudios de grado 534 estudiantes de nacionalidad alemana, a los que hay que sumar 55 más en los diferentes estudios de posgrado. Es decir, cerca de 600 estudiantes en enseñanzas oficiales, a los que deben sumar los más de 400 estudiantes Erasmus que cursa un año o un semestre en nuestra universidad en el marco del programa Erasmus. Es decir, en total, 1 millar de estudiantes alemanes residiendo en Valencia, residiendo en nuestra universidad y cursando estudios en la Universidad de Valencia. Una universidad que, cuando fue fundada por los jurados de la ciudad de Valencia, tenía como misión convertirse en una institución académica de referencia internacional, ya en aquel momento. Hoy en día, no solo las cifras que les he mostrado, sino el conjunto agregado nos sitúa como la primera universidad de Europa en recepción de estudiantes Erasmus.
Y no solo somos líderes en recepción, también lo somos en emisión, con una posición fluctuante entre la tercera y la quinta posición de Europa. Una Europa que contribuimos a formar desde la docencia, pero también desde la cultura. Y en ese sentido me permitirán que remarque que nuestra universidad ha recibido el Premio Carlomagno del Parlamento Europeo por nuestra iniciativa de teatro estudiantil Escena Erasmus. Señoras y señores, como habrán visto, las cifras que he presentado nos sitúan en ese espíritu de hermanamiento entre nuestros territorios y pueblos, entre Alemania y España, y nos configuran a Valencia y a nuestra universidad como un factor de atracción y de estimulación de relaciones entre España y Alemania. Una relación que debemos reforzar para continuar construyendo el futuro. Lo hacemos a través de la iniciativa de universidades europeas en las que lideramos la Alianza Fordem. Lo hacemos también desde el ámbito científico. Nuestra universidad se sitúa entre la segunda y la quinta posición de España en resultados de investigación, de acuerdo con los principales rankings internacionales. Estos rankings nos confieren una posición entre las 450 mejores universidades del mundo, agregados pero también por áreas, como la primera universidad de España también, y una de las 100 mejores universidades del mundo. Un mundo que se ha enfrentado recientemente a una pandemia, pero que no por ello ha dejado de estar interconectado a través de nuestras múltiples redes académicas. Y en ese sentido me gusta destacar que nuestra universidad cuenta con más de 1000 convenios activos de colaboración con universidades de los 5 continentes. Necesitamos trabajar en red, alianzas transfronterizas que nos permitan seguir desarrollando ciencia, porque se ha evidenciado que la ciencia es la única capaz de encarar los retos a los que se enfrenta nuestro mundo contemporáneo. A la emergencia climática declarada por el Parlamento Europeo se deben sumar los conflictos internacionales que no solo vulneran derechos humanos, sino que nos abocan a crisis migratorias que trastocan vidas y destruyen esperanzas. Vivimos en un necesario cambio de modelo productivo que debe avanzar no solo hacia un modelo de crecimiento que debe ser inteligente, sostenible e inclusivo, sino que debe evitar el incremento de las brechas sociales. Brechas que oscilan desde las dimensiones económicas, con las situaciones de precarización que se producen en los desarrollos recientes de mercado, con la inclusión del factor tecnológico, y brechas de carácter social, como pueden ser las brechas de género, las de cuidado, las tecnológicas. Porque una auténtica sociedad del conocimiento no es solo una sociedad conectada, debe ser una sociedad cohesionada. Y nuestra capacidad de crecimiento económico debe servir para reforzar el modelo social europeo forjado desde mediados del pasado siglo XX, que de vez en cuando es un modelo que vemos tambalearse en un mundo en que la desinformación, la manipulación informativa y la posverdad emerge con demasiada fuerza. Debemos encarar desde la ciencia todos estos retos de la humanidad. El trabajo científico en el ámbito de la salud pública en el contexto de la pandemia por COVID-19 es un ejemplo de esto. La COVID ha permitido acelerar transformaciones en curso, como la digitalización, y nos ha permitido visualizar nuestra fragilidad ante importantes crisis sanitarias, pero también nos ha permitido evidenciar una situación preexistente que se ha agudizado con las medidas que se han adoptado para combatir la pandemia. Y me refiero a la salud mental. Si bien es cierto que los fenómenos de precariedad y algunas dinámicas de trabajo a que me he referido anteriormente, la crisis climática, los cambios extraordinariamente rápidos que se producen, se encuentran en situaciones de origen de crisis de salud mental, la conjunción de pandemia y confinamiento ha supuesto potentes cambios a nivel psicológico, grupal, social y global. No podemos obviar el efecto en emociones, pensamientos, valores, relaciones interpersonales, organización del trabajo y de la vida que ha tenido la COVID y las medidas adoptadas para controlar su terrible expansión. Y no debemos dejar de observar los datos de autolesiones en los jóvenes europeos. Lo ha citado también el embajador. A nivel mundial se estima en torno a 800.000 muertes por suicidio y solo en España en 2020 se produjeron 3.941 suicidios
y de ellos unos 300 entre gente entre 14 y 29 años. Por eso quiero felicitar a la profesora Barona por la iniciativa de la conferencia Salud Mental y Pandemia que pronunciará el catedrático de Psiquiatría y amigo de nuestra universidad, uno de los investigadores altamente citados de España, como es Rafa Tavares. Muchas gracias por estar siempre, Rafa, apoyando a tu universidad, por tu implicación en la investigación, por tu implicación en la salud pública desde los ámbitos que más controlas, por tu compromiso para construir una sociedad mejor que sabes que compartimos. Enhorabuena, querida Silvia, querida presidenta de la asociación, por el éxito de esta jornada, que ya anticipo. Solo la presencia de tantas personas lo indica el interés que suscita. Señor embajador, muchísimas gracias por acompañarnos en este acto inaugural. Y como he comentado antes del inicio de este acto, embajador, le invito también a visitarnos, a conocernos con más detalle. Hemos tenido poco tiempo para enseñarle este edificio y también para continuar profundizando las relaciones que unen nuestros países y de las cuales, en el ámbito académico, nuestra universidad es un referente. Muchísimas gracias a todos, a todas por vuestra asistencia. Declaramos inaugurada esta jornada y invito al profesor Tavares que imparta su conferencia. Gracias. Bien, pues vamos a continuar con la parte correspondiente a la presentación de nuestro ponente. Como ya se ha dicho, el profesor Rafael Tavares Seisdedos es psiquiatra y psicoterapeuta, es catedrático de Psiquiatría de la Universidad de Valencia y es el investigador principal en el Centro de Investigaciones Biomédicas en Red de Salud Mental, Cibersam, y director de la Unidad de Investigación en Autonomía Personal, Dependencia y Trastornos Mentales Graves de la Universidad de Valencia. Es colaborador del Institute for Health Metrics and Evaluation de la Universidad de Washington y también un colaborador directo con dicha universidad. Ha recibido diversos galardones, diversos premios científicos, The Aristotle Research Award, el Premio Investigador de Referencia de la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica, el Premio de la Real Academia de Medicina y Ciencias Afines de la Comunidad Valenciana por la mejor investigación y además es académico de dicha Real Academia. Es miembro del comité de expertos que han estado asesorando al presidente de la Generalitat Valenciana en materia de COVID y desde el año pasado es el comisionado de la Presidencia para el Plan Valenciano de Acción para la Salud Mental, Drogodependencias y Conductas Adictivas en el contexto de la pandemia por la infección del COVID-19. La verdad es que a mí hay una cosa de Rafa que me gusta mucho y se lo he dicho siempre, aparte que es un gran comunicador, como lo van a ver ahora en estos momentos, y es que trabajar sobre esta materia, que es un tema complejo, él lo que quiere es hacer visible lo invisible. Eso que siempre le oigo decirlo, yo creo que en el fondo mucho del trabajo que se ha venido realizando en el marco de su cargo como comisionado, pues yo creo que nos va a reportar ahora una serie de medidas que de alguna manera lo que tratan es en parte de prevenir y en parte de paliar una situación tan conflictiva como esta. Y nada más, yo creo que lo importante ahora es que le demos la palabra a nuestro invitado. Cuando quieras, Rafa. Muchísimas gracias por las palabras, por la invitación. Ha sido pues un regalo. La verdad es que es un regalo poder estar aquí. Rectora magnífica, amiga, siempre tan cercana y tan sensibilizada. Excelentísimo embajador, no sabe usted lo agradecido, la deuda que yo tengo con su pueblo. No lo sabe usted. No tengo ni idea del alemán, salvo 4 cosas, pero estoy acabando de leer El mito del Estado, de Ernst Cassirer, y bueno, y yo he crecido leyendo
a personas que me han constituido y me han hecho madurar y crecer, ¿no? La lista es interminable. Muchísimas gracias, Silvia, por pensar en mí y por pensar en estos temas. Queridos amigos, conocidos, algunos de vosotros me ha señalado dónde está tu mujer. Mi mujer es psiquiatra y es alumna del Colegio Alemán. Y también he hecho en falta no haber invitado a mi suegra, profesora de paleontología de esta universidad, y que cuando llegue a casa seguramente me estiren de las orejas. Bien, sirva todo esto para presentar un tema muy serio. Miremosles a la cara, a los rostros, a los ojos. Aguantemos su mirada. La enfermedad mental está desde hace mucho tiempo en la polémica. Hay personas que consideran que los enfermos mentales son débiles constitucionalmente. Hay personas que consideran que la enfermedad mental es fruto de la falta de voluntad. Los hay quien ya están llenos de prejuicios y criminalizan al enfermo mental grave. También hay personas que con la mejor de las voluntades hacen una reducción absurda y relacionan algo tan grave y tan problemático como el sufrimiento de una persona con esquizofrenia o trastorno bipolar con un ir y venir de átomos. Lo cierto es que todo esto lo único que ha provocado es que durante muchísimo tiempo no nos escapemos de la polémica y generado debates estériles que lo único que han conseguido es estigmatizar al enfermo mental, especialmente el grave, a sus familias, y que nos olvidemos de lo más importante que son las personas con este tipo de trastornos. Pero llegó la pandemia, y la pandemia y otros traumas colectivos como la emergencia climática, las desigualdades, la gran recesión, la polarización política, pues ha provocado que todo cambie. Esta frase me la oiréis a lo largo de la conferencia. La pandemia está cambiando las cosas en relación con la salud mental. En este sentido, la pandemia lo que ha provocado es que muchas personas se descompensen, las que ya venían de atrás con problemas en salud mental. Y lo más importante, ha provocado que cualquiera de nosotros, cualquier persona, pueda ser susceptible de adquirir la condición de persona depresiva, angustiada, bebedora, adicta o con la intención de quitarse de en medio. Hace tan solo 75 años, cumplió el julio pasado, la Constitución, se firmó por parte de 61 países en 1946, la Constitución de la salud a nivel universal. La salud universal. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, en el 46 definía de esta manera tan ambiciosa la salud. Y ya apuntaba que no era posible la salud sin la salud mental. Y además nos animaba y nos avisaba de que no podíamos perder el anhelo del bienestar y de la felicidad. En los tiempos prepandémicos había muchos datos que nos apuntaban cuál era la importancia de la salud mental. Aquí unos pocos. Por ejemplo, el 27% de los adultos europeos han padecido una enfermedad mental en los últimos 12 meses. El 51% tendrá un trastorno mental a lo largo de su vida. En España habría en torno a 450.000, 500.000
personas con trastorno mental grave. Son datos prepandémicos. Más datos. Yo formo parte de una red internacional que mide la carga de todas las enfermedades a nivel global. Esta visión hubloniana, no sé si lo digo bien, de salud global o de interés global, pues es algo que nos mueve a un proyecto global que desde la Universidad de Washington y teniendo como líder al profesor Christopher Murray, pues, y con la fundación Bill Gates y Melinda Gates, pues estamos midiendo cuál es la carga de las enfermedades medidas por este indicador, que son los años ajustados por discapacidad y que tiene en cuenta los años perdidos como consecuencia de la enfermedad respecto a la esperanza de vida y los años vividos con discapacidad. Las enfermedades mentales, sobre todo las graves, provocan en muchas ocasiones que las personas que las padecen se quiten de en medio, se suiciden. Y eso puede aumentar los años perdidos como consecuencia de ese acto. Pero lo normal en las enfermedades mentales es que se viva mucho tiempo con esa discapacidad que condiciona la vida. Y en ese sentido, antes de la pandemia, y voy a poner algunos ejemplos, en relación con la carga de enfermedad en países europeos y sobre enfermedades no comunicables, es decir, todas las enfermedades menos las infecciosas, pues señalaba claramente que en los jóvenes, en los menores de 24 años, pues las enfermedades mentales, los problemas relacionados con el consumo de sustancias y el alcohol eran la primera causa de años vividos con discapacidad. La primera causa. Recordemos que el 75% de todas las enfermedades mentales aparecen antes de los 24 años. Recordemos también que antes de la pandemia no se llegaba, en Europa, no se llegaba ni al 25% de diagnósticos en jóvenes de problemas de salud mental. Y a los que se diagnosticaba no se les seguía adecuadamente. No había un buen mantenimiento con estas personas. Aquí tenemos, por ejemplo, los resultados de este estudio en el que he participado y que será publicado próximamente en Lancet. Este es un trabajo en el que indica claramente cómo la carga de enfermedad medida por años vividos con discapacidad es el principal elemento en todos los países estudiados, entre los que estaba pues, Alemania, España. Esto demuestra el peso en, además, los adolescentes y los jóvenes. Vamos a ir un poco más a lo concreto. Vamos a ir a las élites. Otro dato, prepandémico. Este es un estudio, es una editorial a partir de un estudio de varios metaanálisis que se publicó por parte de Slavin como editorial en el JAMA de 2016. Planteaba que ser estudiante de medicina aumentaba el riesgo a tener o depresión o síntomas de depresión. Y que ser estudiante de medicina, esto está realizado, fíjense, 167 estudios, la N es importante, tanto longitudinal como los estudios transversales, esto de 43 países, y que las ideas de suicidio en los estudiantes de medicina pues son bastante altas. Lo dejamos ahí para la discusión. Esta es la situación prepandémica que teníamos. Y llegó la pandemia. Y efectivamente, el impacto aquí estudiado por la Comisión Europea, este es un trabajo que se ha publicado, un informe que se ha publicado en los últimos años del 2021, el impacto sobre la salud física, sobre la vida, es extraordinario. Yo no voy a dar cifras, todos lo tenemos muy reciente. Pero fíjense, no se ve muy bien, pero se lo digo. Las ganancias y las pérdidas en cuanto
a la esperanza de vida en el 2019 respecto al 20 y desde el 2010 respecto al 2019. En España, en los últimos 10 años, conseguimos un aumento de más de 1,5 años de esperanza de vida. Nos lo ventilamos en un año, como consecuencia del impacto de la pandemia. Más o menos como Italia, como Bélgica, como Francia, como Holanda, y que es un impacto similar al que provocó la Segunda Guerra Mundial en esos países o la Guerra Civil en España. Pero aparte del impacto trágico, grave, dramático de las pérdidas de vidas que se miden en este efecto sobre la esperanza de vida, está el impacto sobre la salud mental. Aquí algunos ejemplos relacionados con este confinamiento, este aislamiento, esta falta de contacto físico, estas despedidas por teléfono o a distancia. Eso tiene un efecto ¿sobre quién? Sobre todo sobre las personas más vulnerables, los más mayores y los más jóvenes. La famosa cuarta ola. Bueno, esto ya lo tomamos un poco en broma, porque ha habido tantas olas relacionadas con el COVID y ahí estamos. Este es un trabajo respecto al efecto durante el año 2020 sobre la depresión y la ansiedad en 204 países, un trabajo también publicado en Lancet del grupo del GBD. Muy sencillo, respecto al tema de depresión y ansiedad. Depresión, ansiedad, el incremento global es de 27,6 puntos para la depresión, de 25,6 puntos para la ansiedad. Datos escalofriantes. La distribución, cambios importantes. Centrémonos en los jóvenes o en los más niños. Este es un trabajo que ha sido publicado en JAMA Pediatrics por Saunders, que estudia en Ontario, en 2,5 millones de niños y adolescentes, qué pasa desde marzo del 20 a febrero del 21. Se produce un incremento en la utilización de los servicios de salud mental del 10%. Hay datos que demuestran que se han disparado los problemas de ansiedad, de depresión, de alteraciones de conductas suicidas, de autolesiones en los niños y en los adolescentes y en los jóvenes. Se ha producido un incremento del consumo de drogas y de conductas adictivas relacionadas con los problemas de juego y los problemas de adicción a las pantallas. Y este tema también es dramático. Estos son datos de Japón. Hay una dificultad en relación con las cifras de suicidio. La idea generalizada de los expertos es que los datos que tenemos son la punta de un iceberg, que probablemente nos quedamos cortos. También en relación con el tema del impacto de la pandemia sobre la mortalidad por suicidio puede ser diferente en unos países a otros. Claro, porque ha sido también diferente el impacto de la enfermedad sobre la salud pública en países distintos. Entonces, por ejemplo, aquí en Japón los datos son muy llamativos, sobre todo en las mujeres. ¿Qué datos tenemos en España que se han señalado aquí, y más concretamente en la Comunidad Valenciana, del año 2020 respecto al 19, que son los datos que se han publicado oficialmente? Pues que en la Comunidad Valenciana, en el año 2019, murieron por suicidio 445 personas.
y en el 2020 430 personas. Esto puede tener sentido, porque durante el año 2020 mucha gente estuvo confinada y muchas personas mayores murieron por causas naturales. Bien, pero si analizamos por grupos etarios, por edades, nos encontramos con algunas sorpresas. En el 2020, los mayores de 70 años que murieron por suicidio o por lesiones autoinfligidas bajó un 20%. Corrobora esta idea de que se ha muerto gente por causas naturales. Pero los menores de 39 años incrementaron las muertes por suicidio en casi un 30%. Los datos que tenemos del último año, 2021, son provisionales. Pero parece que la tendencia es a que se produce un bajón en el número de suicidios por sexo, es decir, en las mujeres, y que en cambio en los hombres, y sobre todo los hombres entre los 50 y los 75 años, se incrementa la mortalidad por suicidio. En definitiva, esta es una señal, quizá la señal más dura, más dramática, de que algo no está funcionando bien en nuestra sociedad. ¿Hasta cuándo? Y voy a utilizar una frase de Nietzsche en la segunda consideración intempestiva, cuando hablaba de cuánto conocimiento somos capaces de soportar los humanos, cuánta verdad estamos dispuestos a tolerar, cuántas cifras de muerte por suicidio estamos dispuestos a tolerar como sociedad, sin mirar hacia otro lado. Más datos concretos. ¿Qué pasa con los trabajadores sanitarios? Todos. Hay aquí cantidad de información al respecto, de estudios, y que plantean que las personas relacionadas con trabajos esenciales durante el proceso más duro o las olas más duras de la pandemia, pues se ha incrementado, por ejemplo, en España, entre los trabajadores relacionados con la salud, el 57% en sintomatología relacionada con el estrés postraumático. En abril de 2020. Hay datos y encuestas, todas las que queráis al respecto, que van siempre en la misma dirección, un porcentaje arriba, un poquito más abajo, pero van en la misma dirección. ¿Qué consecuencias puede tener esto? Pues veámoslas. Los ingleses, sobre todo su colegio, ¿no? El Colegio General de Medicina inglés es muy concienzudo y siempre está muy pendiente de cómo están sus colegiados. Pues hicieron una encuesta el año pasado para ver qué pensaban, cómo les estaba afectando el trabajo en su Sistema Nacional de Salud. Y un dato, dice cosas muy interesantes, pero un dato que a mí me llama mucho la atención, y lo traigo porque lo relaciono con aquel dato prepandémico de los estudiantes de medicina, es que un porcentaje muy importante de médicos se estaban planteando dejar su profesión. Si en el año 2019 no llegaba al 1%, en el 20 era del 3% y en el 21 el 8%. Y no consultaban ni se lo planteaban por una cuestión de anticipar su jubilación, sino porque asumían que había habido un extraordinario desgaste como consecuencia de su trabajo en su bienestar emocional. ¿Y qué se está haciendo? ¿Qué cosas estamos haciendo para entender todo esto y amortiguarlo? ¿Qué podemos hacer? ¿Y qué están haciendo? ¿Qué hacemos con esto? ¿Y ahora qué? Estrategia de Salud Mental del Sistema Nacional de Salud, periodo 2021-2026, aprobada, Ministerio de Sanidad. Muy bien. Es una estrategia que marca unas líneas directrices, pero parece que está pensada con los criterios de antes de la pandemia. Se plantea el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia,
que el componente 18 tiene que ver con las inversiones para mejorar el Sistema Nacional de la Salud. 1.069 millones. 2,5 para salud mental, el 0,24%. Ante las críticas que unos y otros hemos hecho, bueno, pues surge esta cuestión de invertir algo más de dinero. De hecho, por fin se ha aprobado, se ha presentado en el BOE la contratación del sistema de detección y de ayuda para las personas que tengan intención de suicidarse mediante un teléfono 024 de atención mantenida y de relación con los sistemas de salud que atienden a las personas que quieran quitarse de en medio. Bueno, ha costado su tiempo, pero no tenemos un plan nacional relacionado con el suicidio. No tenemos tampoco un plan de acción específica para la infancia, los problemas de salud mental en la infancia y en la adolescencia, niños y niñas. Hay iniciativas de algunos grupos políticos de poner encima de la mesa la salud mental a través de una ley que se convierta en un derecho. Pero esas iniciativas, desde mi punto de vista, tienen que tener aún más recorrido. En este sentido, lo que estamos planteando desde la Comunidad Valenciana es aceptar esta cuestión, que la salud mental entre los jóvenes valencianos es un problema muy significativo y que hay que actuar, y hay que actuar ya, con actuaciones a nivel de salud y de empleo, y en este sentido les presento 3 actuaciones concretas. Un plan de choque para mejorar la asistencia en salud mental a nivel de niños, niñas y jóvenes adolescentes, con una inversión en los próximos años de 70 millones. En segundo lugar, un plan de empleo para personas jóvenes con enfermedad mental grave, es decir, jóvenes con enfermedad mental grave diagnosticada que actúen de acompañantes de salud a otros jóvenes que inician con una enfermedad mental grave. Esto significará una inversión en los próximos años, en torno, creo que son 17 millones, y la contratación, 13 millones, y la contratación de 270 personas con enfermedad, jóvenes con enfermedad mental grave, que acompañen y ayuden a otros. Y finalmente, este es un aspecto que nos consideramos clave: escuelas promotoras de salud mental. Escuelas promotoras de salud mental, que los currículos, que los profesores, que los jóvenes en los institutos, en las escuelas de primaria, de secundaria, tengan las herramientas, se les enseñe, igual que hay una preocupación por las matemáticas, la física, el lenguaje, también tiene que haber una preocupación por conseguir herramientas que aumenten nuestro bienestar emocional, que nos permitan manejar el estrés, las exigencias, que cambien el entorno educativo también. Y en este sentido tenemos ejemplos en el mundo de personas, de dirigentes que con sus gobiernos han apostado de una manera muy clara y rotunda. Quizá el ejemplo más claro es el de Jacinda Ardern, la primera ministra de Nueva Zelanda, que plantea sus presupuestos anuales de su país en función de objetivos, 5 objetivos. Sostenibilidad económica, mejoras relacionadas con los maorís, que es la etnia minoritaria, cuestiones relacionadas con la prioridad del bienestar de los jóvenes, y plantea un objetivo de salud mental. Más allá del PIB o más allá de los números, plantea objetivos concretos entre los cuales está la salud mental. Y en este sentido, la pandemia lo ha cambiado todo. Y lo ha cambiado para que miremos de frente qué está pasando con la salud mental. Y parece que los ciudadanos, por lo que han pasado, están dispuestos a aceptar
que la salud mental es algo fundamental, que no solamente hay que preocuparse de lo físico, sino también de lo mental, y que hay que hacerlo de una manera individual, pero también colectiva. Pues pensamos nosotros que los ciudadanos están lo suficientemente maduros después de lo que han pasado para hacerse cargo de responder a una pregunta de cómo abordar los problemas de salud mental, drogodependencias y conductas adictivas en la Comunidad Valenciana. En este sentido, pensamos que los ciudadanos necesitan que le hablemos con expectativas, con esperanza, que les demostremos que somos capaces de ir juntos para resolver este problema y que contamos con ellos. Esta es una iniciativa pionera de proceso deliberativo que vamos a poner en marcha el 5 de marzo. Aquí empezaremos la primera sesión en esta universidad, en la Universidad de Valencia, e iremos luego a Castellón, Alicante y volveremos aquí. La Convención Ciudadana es una iniciativa pionera que sigue la metodología de la OCDE y que consiste en coger a todos los mayores de 15 años residentes en la Comunidad Valenciana, y que son 4.285.854 residentes, y sortear para elegir a 9.000. A esos 9.000 les hemos enviado una carta, todos los mayores de 15 años. ¿Para qué? Para que se inscriban y puedan participar en esta convención o asamblea ciudadana por la salud mental. Tengo que deciros que se han inscrito más de 400 personas. Lo normal es que en estos procesos deliberativos no se inscriban nada más que el 1 o el 2%. Hemos llegado al 5%, lo cual demuestra el interés que hay por estos problemas. Ahora haremos otro sorteo, porque nuestra idea es que haya una ponderación de residentes en Castellón, Alicante, Valencia, personas más mayores, más jóvenes, gente con nivel socioeconómico y sociocultural diferente, para sortear y conseguir 70 de los 448 inscritos, 70 personas que durante 4 días deliberen, escuchen, aprendan con expertos en primera persona, es decir, personas enfermas, familiares, expertos clínicos, y que intenten dar un listado de recomendaciones sobre cómo abordar los problemas de salud mental, drogodependencias y conductas adictivas en la Comunidad Valenciana. Es un proyecto pionero que está siendo supervisado y valorado por la Dirección General de Salud Mental de la OMS y por la OCDE, y que esperamos tiene un comité de expertos, personas expertas de distintos orígenes, y un comité de seguimiento, porque hemos invitado y han aceptado los sindicatos y los empresarios, los grupos parlamentarios, todos los grupos parlamentarios, el tejido asociativo y agentes vinculados a la salud mental. Hemos internacionalizado el proceso y acabo con el canciller, porque el canciller va a presidir Alemania este año, preside al G7, y en un lugar emblemático de los Alpes bávaros hará la reunión en junio con el resto de dirigentes. Su digamos, hoja de ruta, su catálogo de propuestas plantea 5 grandes prioridades.
Dos de ellas, la de buscar una salud que es la tercera prioridad, una salud global, podría encajar en relación con la salud mental y la necesidad de que la salud mental esté circunscrita en esa tercera prioridad. La quinta prioridad hace referencia a juntos mejor, más fuertes, y plantea también la necesidad de que una de las cosas que hemos aprendido de esta pandemia es que mejor todos que ninguno, mejor juntos que no cada uno a la suya y sálvese el que pueda. Entonces, en este sentido, me parece que a pesar de lo trágico, a pesar de las cifras horrorosas, la pandemia puede ser una oportunidad para conseguir avanzar en un tema clave y fundamental como es la salud mental. Muchas gracias. Bien, pues después de escuchar a Rafael Tavares, vamos a abrir un turno de intervenciones y a ver qué es lo que se les plantea, porque a mí me ha parecido muy sugestiva, muy sugerente y que desde luego está haciendo visible algo que todos veíamos o que no queremos ver en muchas ocasiones, y que es cierto que cuando uno trata de buscar cuáles son las causas o los motivos por los cuales se ha llegado a ese crecimiento o esa afectación de las enfermedades de la mente, pues en ocasiones es mucho más fácil buscar las causas fuera, que puede ser que vengan, pero creo que es esa parte de la medicina que la mayor parte de nosotros tampoco tiene mucho interés en poner sobre la mesa, ¿no? Y todos conocemos personas a nuestro alrededor, jóvenes, no tan jóvenes, mayores, que por una razón u otra, en un determinado momento de su vida o a lo largo de toda su vida, pues se han encontrado en momentos complejos y momentos difíciles y realmente al final uno parece que quizás lo que hemos visto es que se ha sufrido un proceso de mucha medicación. Yo no sé si la sobremedicación ha sido algo positivo o negativo para esta enfermedad, que por otra parte no es una enfermedad al uso, podríamos decir, ¿no? Lo que decimos los juristas. Pero bueno, yo abro un turno de intervenciones por si alguien quiere tomar la palabra y hacer pregunta. Sí, Carlos. Con el micrófono, por favor, porque como nos están escuchando por streaming, sí. Gracias. Yo soy Carlos Rubio, soy de la Facultad de Derecho. Nada que ver con esto, aunque cuando uno mira alrededor se da cuenta que el problema no solamente es un problema social, sino también nos afecta a nosotros los universitarios. Antes que nada, felicitarle por la idea y felicitarle a Rafael Tavares por la intervención. Yo comienzo con las últimas palabras. Es mejor que lo hagamos todos juntos y no separados. Yo no sé hasta qué punto hemos tomado conciencia de que eso tiene que ser así y hasta qué punto estamos todos pensando así cuando nos encontramos con una sociedad que de alguna manera cada vez es más conflictiva y está más radicalizada. Yo tengo aquí el informe de la Universidad de Harvard, que lo recibí ayer, sobre la gestión de los estudiantes y los problemas mentales antes y después de la pandemia, porque ellos se dieron cuenta de que existía este problema. Y es la idea de... ellos hablan de la idea de soledad, de la idea de ausencia de pertenencia o de la no idea de pertenencia y de la necesidad de hacer una visión holística, dado que no existen enfermedades, sino que existen enfermos, ¿no? Si es que podemos hablar de una enfermedad o si es que lo que nos tenemos que plantear, y esa sería mi cuestión, es hasta qué punto un tratamiento, vamos a decir, médico, y un poco conectando con la idea de la sobremedicación que ha dicho la doctora Barona, un tratamiento médico sirve para resolver un problema que parece más un problema de planteamiento social. Esto es, hasta qué punto nuestra sociedad nos está dando un ambiente para asegurarnos esa salud de la que hablaba la Carta Fundacional
de la Organización Mundial de la Salud. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias por sus palabras. Yo pienso que es muy importante entender que la salud mental, cuando hablamos de salud mental, al menos de una manera muy simple y didáctica, tenemos que entender los trastornos, las enfermedades mentales, e incluso los síntomas sin llegar a adquirir la condición de trastorno mental, y todo aquello que tiene que ver con la promoción y la prevención de los problemas de enfermedad mental y promoción de la salud mental y de prevención de la enfermedad mental. Sin duda, desde la perspectiva de alguien que tenga un proceso depresivo o un trastorno psiquiátrico, bueno, pues hay tecnología para resolver ese trastorno. En la mayoría de los casos, con una eficacia relativa. Los antidepresivos, el mejor de los antidepresivos, los mejores estudios longitudinales plantean una eficacia en torno al 70%. La mejor de las terapias, psicoterapias, en esos mismos pacientes depresivos, si se trata de una depresión leve o moderada, pues plantea una eficacia también en torno al 60-70%. Si alguien tiene un problema de salud mental, si alguien tiene un problema diagnosticado de salud mental, bueno, pues hay que buscar ayuda y hay que ir a la mejor evidencia para salir adelante. Pero, ¿qué pasa con todas estas personas que sin llegar al diagnóstico tienen un malestar emocional, por ejemplo? ¿Qué pasa con todos estos elementos que sabemos que son determinantes de tener un problema de salud mental? Tú has apuntado algunos. La soledad, hablabas del estudio de Harvard, que conozco. Qué importante es en esta sociedad, en la sociedad americana, por ejemplo, el tema que está ahora en cuestión relacionado con la presión del credencialismo, la presión de los méritos, la tiranía, como dice Sandel, de los méritos y del éxito. Eso para las élites, los que están en la liga, ¿no?, de las mejores universidades. Pero, ¿qué pasa para los ciudadanos blancos de origen caucásico, las minorías, esos jóvenes adultos que, incluso teniendo trabajo, están muriendo por consumo de alcohol, por drogas, por metabolopatías, porque se cuidan mal, comen mal y además pues muchos de ellos se quitan de en medio? Es lo que llamamos las muertes por desesperación, que están provocando, por ejemplo, en Estados Unidos, que antes de la pandemia vaya bajando, se haya producido un estancamiento y una reducción de los años de vida. Es decir, parece que en relación con la salud mental nos estamos poniendo las pilas en los últimos tiempos, porque nos estamos dando cuenta de que tiene un efecto sobre la salud física. Y eso es así, sin duda. Tiene un claro efecto sobre la salud física. Hay una relación directa entre la depresión, por ejemplo, y la diabetes. En el doble sentido, aumenta la probabilidad una cosa con la otra, y con las demencias. Bien, toda esta información apunta a que, por supuesto, los factores biológicos, los factores de crianza y psicológicos, pero también los determinantes psicosociales están ahí para entender el origen, la precipitación y el mantenimiento de problemas de salud mental al nivel que queramos, de malestar o de enfermedad. La cuestión es, ante eso, ¿qué hacemos?
¿cuánta enfermedad mental estamos dispuestos a soportar? ¿Cuánto? Bueno, se puede llevar con antidepresivos. Se puede llevar con hipnóticos y ansiolíticos. Si yo hiciera aquí la trampa de decir cuántos de los que están aquí sentados están tomando medicación de mi especialidad, y si dijera quién se la controla, ¿cuántos están automedicando? Con la pandemia se ha disparado la automedicación con ansiolíticos, antidepresivos e hipnóticos. Incluso algunos ya hasta con antipsicóticos. Se ha disparado. ¿Sabéis cuál es el grupo que más está consumiendo esta medicación? Personas de nivel socioeconómico bajo, porque los de alto nivel socioeconómico se permiten pagar una psicoterapia, y personal sanitario, especialmente las mujeres médico. ¿Por qué? Pues porque las mujeres médico están con un sentimiento de vergüenza, de responsabilidad, de culpa exagerado. No me puedo permitir una baja. Se espera de mí que tire hacia adelante. Y esta es una realidad que más o menos vislumbramos por las encuestas y los estudios, porque en relación con esto ocurre como con la actividad sexual. Se miente mucho. Muchas gracias por allí, Andrea, y luego... sí, y luego... Sí. Andrea y luego Amparo Yuc. Y luego Alexander. Doctor Tavares, buenos días. Mi nombre es Andrea Carolina Chacón. Yo soy estudiante del Máster en Derecho, Empresa y Justicia de la Universidad de Valencia. Primero que todo, darle las gracias por la charla. Creo que mi conclusión hoy es que la salud mental es un compromiso de todos. Hay dos temas que un día como hoy, que me planteo un día como hoy. El primero es el temor de la gente que teniendo algún tipo de enfermedad o de salud mental siente y que precisamente por ello no lo comparte, nunca lo dice, no lo habla ni siquiera a su familia. Un ejemplo claro de ello es que es como si les diera vergüenza de ser señalados, vergüenza de no ser comprendidos. Y el ejemplo claro está en cada que una persona va a buscar una oferta de trabajo, pues no lo manifiesta, básicamente porque cree que puede ser un señalamiento que no va a permitir que esté al nivel de otros colegas. Y lo segundo es, ¿qué pasa con nosotros, con los que tenemos cercanía, que de una u otra forma llegamos a tener contacto con una persona que tiene una enfermedad de salud mental? ¿Cómo reaccionamos nosotros con ellos? Y entonces llega el día en el que recibes un correo electrónico o una llamada de alguien muy querido que dice que quiere salir del paso. Y ahí nos damos cuenta que no sabemos qué hacer, pero pueden ser minutos, pueden ser una respuesta que puede salvarle la vida a alguien, pero no solo eso, entramos también en un proceso de sentimiento de culpa, primero por no haberlo notado, segundo porque en ese momento no sabemos qué podemos hacer. Y el hecho de no saber qué poder hacer básicamente hace que nosotros nos sintamos culpables con respecto a lo que le pueda pasar a esa persona. Hoy yo le pregunto, encontrándome en una situación muy similar, porque hace menos de 8 días recibí un correo de una persona que quiero mucho y que me lo manifestaba, ¿qué puedo hacer yo por esa persona? No es solo un ejercicio de empatía, es un tema de responsabilidad social, es la vida de una persona. Solo que somos conscientes porque lo conocemos o porque lo queremos. Muchas gracias, Andrea.
En primer lugar, por la valentía de hablar de tu propia situación, ¿no? De tus propias experiencias. Esto es algo que tenemos que seguir haciendo. Ser valientes y atrevernos a vencer esa vergüenza de la que hablabas antes. A vencerla con nosotros mismos y ponernos a pensar que estas cosas ocurren y con la gente que tenemos alrededor, y ya no digo en público como lo estás haciendo tú, ¿no? La vergüenza, el autoestigma, son aspectos que están ahí, ¿no? Y que hacen referencia a que la enfermedad mental siempre se ha asociado, como antes decía y al principio decía, a todo un conjunto de prejuicios, ¿no? Y por lo tanto yo creo que tenemos que encauzarlo eso, tenemos que encauzarlo con mucha claridad y con mucha valentía. Si alguien recibe un correo como el que tú recibes o entiende que alguien próximo está en una situación como la que tú estás comentando de una manera tan explícita, hay que estar ahí. Hay que mirarlo directamente, hay que señalarlo, hay que plantearle, esto me preocupa, aquí estoy, vamos a hablarlo. Esta cuestión de bueno, ya se le pasará, qué barbaridad, o incluso negarlo y no darle el valor de esas palabras, no sirve para nada. Y lo único que provoca es efectivamente lo que tú estás señalando, que el sentimiento de culpa te carcome. Por lo tanto, en estas circunstancias siempre es conveniente el mirarlo, el hablarlo, el señalarlo desde una posición de humildad. Es decir, uno no puede resolverlo todo. Uno no tiene las mejores palabras ante situaciones de este tipo. Uno no puede pensar que le va a resolver al otro lo que el otro tiene que resolver, pero sí que le puede señalar que ahí está acompañándole, que no mira hacia otro sitio. Desde una posición, por lo tanto, no de omnipotencia, sino de humildad, uno se puede hacer cargo de eso y empatizar. Bien, Ana Lluch, por favor, un honor tenerte aquí sentada con nosotros. Bueno, felicitarte, me ha encantado, y sobre todo a la asociación. De verdad que un tema como este nos hace falta a todos y nos hace falta conocerlo. Yo lo que me preocupa verdaderamente es la cantidad de gente joven, de adolescentes sobre todo, que pueden estar sufriendo esta situación, que no, los que son conscientes o se les ha detectado y ya están en proceso de ayuda. La ayuda es difícil, ya lo hemos entendido bien, pero es el camino que tienen para poder salir de ahí y para poder ayudarles. Pero ¿y los que no piden ayuda? A mí esa juventud que no pide ayuda, que no es consciente de su situación, ¿cómo se puede detectar? Porque esa población que no es consciente ellos ni a su alrededor, ¿cómo se puede detectar? ¿Cuáles son esos primeros signos o síntomas que pueden aparecer y que nos deben alertar de que ahí existe un problema? Y luego, otra situación derivada de esa es si acuden a la sanidad pública, que es donde deben acudir para ser tratados. La sanidad pública, ya nos lo has constatado, no tiene las capacidades en estos momentos, porque la salud mental ha sido, yo creo que de las más abandonadas en este país. No se consideraba enfermedad, no se consideraba que eso pudiera llevar. Yo creo que esta pandemia, esta situación, nos ha hecho mucho más conscientes de esa necesidad. Y yo creo que hay que aprovechar, porque si todos los adolescentes acudieran a ser tratados,
nuestra sanidad pública no tiene los profesionales de salud mental suficientes como para... Ya lo estamos viendo, tú mandas a una persona a salud mental y pueden tardar 2 meses o 3 en ser atendida. Eso no puede ser. Entonces, yo creo que, Rafa, desde la posición que tú tienes en nuestro gobierno, pues tendremos que ser conscientes todos y derivar recursos importantes a esto, porque son nuestros futuros personas las que están sufriendo ahora verdaderamente. Y yo creo que no somos lo suficiente conscientes como para creer que es una enfermedad y, segundo, para saber acudir a las personas. Y estoy de acuerdo con la persona que ha hablado anteriormente, de que encima en la sociedad es un estigma. Y yo creo que esto lo tenemos que superar todos. No es un estigma, es una enfermedad y posiblemente mucho más compleja que otro tipo de enfermedades, que ya de entrada decimos, uy, esto es muy complicado. No, yo la creo muy complicada. No sé, Rafa, quisiera saber tu punto de vista para esto. Muchísimas gracias, Ana, maestra de tantos, mía, y sus palabras son como una saeta, ¿no? Son muy certeras. En estos momentos, los datos que disponemos nosotros en nuestra comunidad son semejantes a los del estudio este de Ontario, es decir, que se ha producido un incremento de solicitudes respecto al año anterior, 2020, respecto al 2019, y se ha mantenido en el 21, en nuestro caso, del 17% en relación con jóvenes, es decir, niños, niñas, jóvenes, adolescentes también, respecto a las peticiones anteriormente. El tema es complejo, porque en el caso de los jóvenes, aparte de estas cuestiones que hemos señalado, ¿no?, del estigma, hay también elementos culturales muy poderosos. Hasta no hace mucho se pensaba que en la niñez no era posible que hubiera depresiones. ¿Qué es eso de que hubiera depresiones en la niñez? Os estoy hablando desde la perspectiva académica y de investigación. Eso ha cambiado. Claro que hay depresiones, pero no se manifiestan como en un adulto, obviamente. Cuando hay alteraciones conductuales, hay que estar ahí pendiente. Alteraciones conductuales, cambios de comportamiento de los chavales, cambios en los ritmos de sueño, en la manera de tratar y relacionarse con las personas significativas y queridas. Ya no digamos cuando hay manifestaciones conductuales de autolesiones. En esas circunstancias hay que encender todas las luces de alarma y ponerse en marcha. Los padres y las madres tienen una extraordinaria tolerancia a estos cambios conductuales, sentimientos de culpa, desconocimiento, prejuicios, ideas erróneas respecto a pensar, bueno, son cambios hormonales, ya se le pasará, miedo a enfrentarse a una situación que les desborda. Hay mucha necesidad de psicoeducación, mucha. Las listas de espera, por lo tanto, han crecido. Hay también una dificultad en mantener los tratamientos de las personas que se ven por la insuficiencia de medios y porque esto nos ha desbordado a todos. Hay incremento de las conductas, las alteraciones conductuales que se han ya detectado claramente en los colegios y en el entorno educativo. El curso pasado
con un incremento de más del 20% de ideas y conductas autolesivas, ideación suicida, todo eso está ahí. La Consellería de Educación está haciendo un esfuerzo contratando a orientadores. Hay que armonizarlos y hay que coordinarse con sanidad, porque hay mucho desconocimiento. Se piensa que por tener las personas, si no están bien formadas, pues no es suficiente. No solamente hay que hacer un esfuerzo de contratación, de formación, sino también de coordinación y evaluación de si las mejores técnicas están dando resultado. En estos momentos, encima de la mesa, para los próximos 2 meses se van a contratar a 69 profesionales porque vamos a poner en marcha 3 unidades de apoyo domiciliario a nivel de niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Para temas comunes y temas complejos, otras 3. Nosotros no teníamos ningún hospital de día infanto-juvenil. Se van a poner en marcha 3, 1 por provincia. Quiero decir que veníamos de una situación muy deficitaria y esto lo que ha hecho es incrementar los problemas. Ojalá esto nos siga animando a hablar con claridad, con humildad, con respeto, con conocimiento, con ciencia de estos problemas y de darles una solución. Yo creo que es también muy importante aprovechar este estado de opinión. Creo que los ciudadanos tienen muy claro que la salud mental, por lo que ellos han vivido directamente, importa. Está en la agenda pública y en la agenda política empieza a estarlo. Hay que conseguir que esté en la agenda de gestión, en la agenda de gobierno, y hay que mantener eso ahí. Por eso pensamos que es fundamental la Convención Ciudadana. La Convención Ciudadana porque está haciendo que de estas cosas se hable, más allá de un ámbito pues, que no deja de ser un ámbito significativo, importante, pero tenemos que intentar conseguir que la gente corriente, los hombres y mujeres de a pie se impliquen en esto, les escuchen y hagan recomendaciones. Por lo tanto, creo que es fundamental esta doble palanca, ¿no? De actuar rápidamente hasta donde se puede, ¿no? Intentar conseguir que la gente como vosotros hable de estas cosas. Os voy a pedir, ya que estamos aquí, os voy a pedir vuestro email, si queréis, en una hoja y me lo dejáis porque os vamos a mandar la información de la Convención Ciudadana por si queréis apoyarla con un vídeo pequeñito de WhatsApp y nos enviáis. Apoyo a la Convención Ciudadana, apoyo a hablar de la salud mental, apoyo a tener en cuenta nuestras opiniones como ciudadanos sobre el listado de recomendaciones que luego se evalúan técnica y políticamente. Pero tiene mucha fuerza eso, mucha fuerza. Y además es una manera de salir de la polarización, de salir del sí porque sí o del no porque no. Es deliberar, es intentar conseguir que tú tienes tu opinión, yo tengo mi opinión, pero vamos a ponernos de acuerdo en algo que nos afecta a los dos. Esto es muy importante, eso es deliberar, es una cultura que hay que poner en marcha. Alex, aquí hay otra palabra y allí. Gracias. En primer lugar, mi nombre es Alex Aracena, también al igual que Andrea soy estudiante del mismo máster, bueno, soy abogado, entonces es un tema un poco raro para nuestra disciplina, pero quería en primer lugar agradecer la presentación porque fue muy interesante a pesar de mi falta de conocimiento sobre el tema. Y yo quisiera plantear 2 cuestiones. La primera es sobre un tema que usted habló de la salud mental de los médicos, producto del trabajo que tuvieron en la pandemia. Y esta es un poco una opinión personal que tengo, que
creo que cuando se ha afrontado este tema, o por lo menos lo que he podido revisar como en las noticias en general, es que siempre se aborda del grupo de los médicos y no se aborda de otros funcionarios de la salud como kinesiólogos, logopedas, técnico en enfermería, el mismo personal de salud que se tuvo que desempeñar durante la pandemia y vivió una situación que no esperaban ver en sus vidas quizás. Y a diferencia de los médicos, que son profesionales que tienen, por lo general, o por lo menos en mi país, una remuneración mucho más alta que estos otros funcionarios y pueden acceder, por lo tanto, a tratamiento profesional, quería saber su opinión, si es que también considera que esto ha sido como un grupo olvidado y si es que hay algo que se puede hacer para ayudarlos también en tratamiento producto de su salud mental por lo que vivieron en la pandemia. Y el segundo tema era algo que leí hace muy poco y que me llamó mucho la atención, es que es de un jugador de fútbol profesional que se llama Sergi Darder, del Español de Barcelona, que él dijo o relataba que él estaba cumpliendo su sueño al ser un jugador de fútbol profesional, pero decía que sus amigos trabajaban 8 horas al día picando piedra, no tienen plata y son más felices que yo. Y eso quería también saber su opinión, si cree que las personas, en nuestros tiempos, si es un fenómeno de nuestro tiempo anterior, que hay gente que es a luces de todo muy exitosa, pero que es incapaz de sentir felicidad. Esas eran mis dos preguntas. Muchas gracias. En relación con la primera observación, totalmente de acuerdo. Los datos son generalizables para todos los trabajadores sanitarios, no solo los médicos, y todos los trabajadores y trabajadoras esenciales. Es decir, las cifras apuntan a que tanto la ansiedad medida en estrés postraumático como los cuadros depresivos se dispararon en estos grupos, ¿no? Efectivamente, si no tienen remuneraciones altas, su capacidad de buscar ayuda más allá del Sistema Nacional de Salud es menor. Y eso hace que pues fundamenten su solución en psicofármacos y no en otras opciones que combinen psicofármacos y psicoterapia o solamente psicoterapia. Totalmente de acuerdo. Es un déficit que tenemos. Y respecto a la segunda comentario que haces, pues es una muy buena observación y muy buena reflexión, ¿no? Que me lleva de nuevo a, pues yo qué sé, me lleva a, estaba pensando en Kant, ¿no? Cuando decía aquello de lo que tienes que plantearte es qué quieres hacer con tu vida. ¿Qué quieres? ¿Quién eres tú, no? ¿Quién eres tú desde una posición kantiana? ¿Quién eres tú? ¿Qué quieres hacer con tu vida? Y huir de lo que Nietzsche decía de ser un hombre de acción, de agitación. En estos momentos parece que ser un hombre o una mujer en un movimiento permanente, perpetuo, está al alza. Y bueno, y encima tenemos pantallas que nos acompañan durante el sueño para no tener ni un segundo de introspección, ni de pensar qué estoy haciendo aquí, qué hago con mi vida. Son preguntas que deberíamos hacernos permanentemente y parar, sí. Aunque sea parar de darle al balón, como el jugador del Español. Y dos cuestiones más, aquí Elisa y por allí de al final, y tres, pues estas tres. Y a ver, Elisa, por favor, sí. Bueno, me presento, soy Elisa Simó, investigadora predoctoral en la Facultad de Derecho en el Departamento de Derecho Procesal con la profesora Silvia Barona. En primer lugar, agradecer a Silvia la iniciativa y agradecerle la exposición, que ha sido excepcional. Yo quería preguntarle si, pese a que el escenario que se ha descrito es desolador, si no hay cierto margen para la transformación y para el aprendizaje, en el sentido de que yo creo que es un valor positivo el sabernos vulnerables. Y lo digo también porque, si bien es cierto, como decía, que la juventud es uno de los colectivos más afectados, yo también percibo en mi entorno que cada vez más el decir, por ejemplo, que voy a la psicóloga no se ve como una nota de debilidad, sino como decía antes, de valentía.
Y si en esa transformación que se puede dar, tiene que darse con perspectiva de género, en el sentido de atender a si las mujeres como colectivos vulnerables han sufrido la pandemia con unas consecuencias diferenciadas, y luego también si la respuesta puede venir facilitada con cierta perspectiva de género, como apuntaba, aparecían las imágenes, eran 3 gobernantes las que hacían ese cambio en el modo de gestionar la salud. Quiero decir, hay algo ahí, la perspectiva de género puede ofrecer. Y luego, desde el desconocimiento, pero quería saber, porque con violencia de género alguna vez también se ha cuestionado si lanzar tantas noticias sobre asesinatos de mujeres podía tener un efecto llamada, si eso que también se decía del suicidio tiene valor, es decir, ¿es riguroso o realmente no es así? Gracias. Muchas gracias. Muchas preguntas. Sí que hay un efecto llamada si la comunicación de la mortalidad por suicidio no se hace de forma adecuada, ¿vale? Eso está relativamente bien estudiado, hay evidencia científica, por ejemplo, que cuando esa información se hace de famosos o se hace con mucho morbo o a la víctima, a la persona que ha muerto, se le engrandece, pues esos son al menos 3 elementos que pueden tener un efecto llamado. Sin duda, yo pienso que el factor género, el factor mujer, es determinante. Hay una hipersensibilidad a este tipo de cosas. Y ojalá siga así y enseñe, ¿no?, a quien tiene que enseñar. Lo he hecho adrede, he puesto esas 3 figuras porque me parece que son emblemáticas, especialmente una de ellas. Mucho tenemos que aprender todos, no solamente los hombres, sino todos, del valor de estas personas. En este sentido, sé que, por ejemplo, la rectora en su programa electoral tiene una especial sensibilidad con el tema de la salud mental en los estudiantes de la Universidad de Valencia. Y luego estabas, la primera observación que has hecho hacía referencia... Sí. Pero si justamente eso, o sea, la vulnerabilidad... Sí, el elemento madurativo, ¿no?, claro, de la pandemia. Sin duda, el elemento madurativo ha existido para un grupo de personas. Claro. Para un grupo de personas. La pandemia le ha venido bien a un grupo de personas. Claro, les ha venido, por ejemplo, desde la perspectiva de ganar habilidades en el manejo de situaciones dramáticas, de resiliencia. Es como si les hubiera vacunado. ¿Para qué? Para las futuras situaciones dramáticas que se van a encontrar en la vida. Bien. También podemos decir, estoy abusando de los autores alemanes, Heidegger hablaba que la filosofía, crear filosofía está relacionada con el estado de ánimo. La exaltación, la tristeza determina su labor filosófica. Eso vale para cualquier cosa en la vida. Para cualquier cosa en la vida. ¿Qué significa esto? Pues que si el estado de ánimo condiciona cómo nos vamos a encarar este tipo de problemas colectivos e individuales, corremos el riesgo de que cuando la pandemia se resuelva o oficialmente digan se ha acabado la pandemia, pues nos olvidemos. La memoria de las personas es muy frágil y más cuando se trata de dejar atrás situaciones traumáticas. Eso significa que tenemos
que intentar que todo eso que se está removiéndose en estos momentos emocionalmente cuaje en la reflexión y en las medidas. Eso es fundamental. Pues les parece, como quedan dos, que hablen las dos personas y contestas al final. Y así ya, dado tiempo. Buenas tardes, mi nombre es Natalia, también soy estudiante del máster en Derecho, Empresa y Justicia. Bueno, digamos que la preocupación por estos temas no me es ajena, creo que a nadie aquí se lo es, en particular porque 2 de mis familiares trabajan en la sanidad y me han hecho ver que de 10 consultas pueden ser fácilmente 7 u 8 relacionadas con salud mental. Es una cifra alarmante, pero mi pregunta en particular va ligada a que creo que de todos los presentes aquí hemos sufrido pérdidas, ya sea por la pandemia o anteriores a la pandemia, pérdidas personales, y quisiera saber cómo se puede lograr identificar o separar el dolor emocional, espiritual y de todo tipo que causa una situación de duelo de una enfermedad mental. ¿Cómo logramos hacer como una línea entre estoy sufriendo de depresión, ansiedad, estrés postraumático o simplemente estoy viviendo mi proceso de duelo? Eso sería todo y pues muchísimas gracias. Liuba. Buenas tardes, profesor Tavares, profesora Barona. Muchas gracias por la presentación. Yo también soy como mis compañeros, alumna del mismo máster. Mi pregunta es, usted ha dicho que la gente joven y también la gente en general no busca ayuda. Yo soy de un país donde el tema de la salud mental casi no existe. Entonces quería preguntarle, ¿cómo podemos notar en sí mismos y también en las personas a que queremos los síntomas que tenemos que buscar una ayuda profesional o para que nuestros queridos busquen una ayuda profesional? Porque muchas veces denegamos que tenemos una enfermedad mental. Son dos preguntas muy parecidas, porque están íntimamente relacionadas. Vamos a ver, contexto. La modernidad está asociada a evitar a toda costa el sufrimiento físico y emocional. ¿Vale? Vivimos en una sociedad que algunos autores, vuelvo otra vez a citar a este es un filósofo coreano, surcoreano y alemán, está en la Universidad de Friburgo, Han. Que habla de la sociedad paliativa. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hay todo un conjunto de elementos institucionalizados desde la educación hasta en fin, las redes, etcétera, privados, públicos, que van a intentar por todos los medios que vivamos en una psicología positiva, por decirlo de alguna manera. ¿Qué significa esto? Que cualquier bajón, cualquier momento de tristeza, de ansiedad, reactiva y justificada por la pérdida de un ser querido, como los que hemos estado comentando, pues hace que muchas personas se desconcierten y que vayan a buscar ayuda donde la puedan encontrar. Y existe el riesgo de medicalizar, psiquiatrizar ese sufrimiento que en realidad son historias y problemas de la vida. Esto es importante. Cuando se traspasa la línea de la normalidad y se va a lo patológico, pues la impresión que yo tengo es que con el paso del tiempo y como consecuencia de esta presión para estar bien física y mentalmente, a cualquier precio,
pues esa línea cada vez está más metida en la normalidad, más metida. Y entonces nos encontramos con una situación en la que estamos despertando a los problemas de salud mental y al mismo tiempo existe el riesgo de que todo sea un problema de salud mental. ¿Vale? Entonces, eso requiere una reflexión más profunda que, en fin, yo alguna cosa he escrito al respecto y creo que es muy importante darle vueltas a eso, porque hay muchos condicionantes detrás de eso. Pero un duelo patológico significa que durante un tiempo las clasificaciones, digamos, de hace unos años hablaban hasta de 6 meses. Es necesario que durante ese tiempo exista una tristeza patológica, es decir, una extraordinaria intensidad en cuanto al dolor, la tristeza, mantenida a lo largo de todo el día, con recuerdos permanentes, con una pérdida de tu autonomía, de tu vida, de las relaciones, de tu trabajo, incluso un vivir como si estuviera vivo la persona perdida. Es decir, hay toda una serie de elementos que apuntan al duelo patológico. Es verdad que en los últimos años, desde la psiquiatría hemos dicho, hombre, esperar 6 meses para esto, vamos a reducir el tiempo, por lo menos. Y en esas circunstancias, si se dan todas estas circunstancias de intensidad y de expansión a todas las dimensiones de la vida, pues entonces ofrecerle un tratamiento psicoterapéutico o psicofarmacológico. Bien, pues muchísimas gracias. Para mí ha sido, yo creo que para todos los aquí presentes y los que están escuchándonos a través de streaming, ha sido realmente una conferencia magnífica, Rafa, y agradezco muchísimo todo tu esfuerzo porque es un tema complicado y complejo a la hora de exponerlo. Agradezco el interés por parte de todos los presentes y muchas gracias, embajador, muchas gracias, rectora, y damos por finalizado el seminario. Muchas gracias.